Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en el vídeo de hoy vamos a analizar el registro de dispositivos electrónicos, telemáticos, de almacenamiento de información y también el registro remoto sobre equipos informáticos. En primer lugar, debo señalar que en otro vídeo se trata la intervención de comunicaciones y en el mismo me refiero a todas las cuestiones de carácter general que afectan a todas las medidas de investigación tecnológica. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que estas diligencias de las que hablamos hoy se trata de actuaciones que afectan básicamente al derecho a la intimidad. Y esto es así porque no se afecta al derecho a las comunicaciones, en tanto que lo que se pretende es hallar información con relevancia en el proceso penal, ello con independencia de que, resultado del registro, se pueden hallar pues, los registros de las comunicaciones efectuadas con el citado aparato. Pero, en cualquier caso, lo que resulta afectado básicamente con estas diligencias es el derecho a la intimidad. En primer lugar, con relación al examen, inspección, reconocimiento, registro y copia de la información contenida en dispositivos de almacenamiento masivo, entiéndase cualquier teléfono móvil, una computadora, incluso un disco duro, se regula este registro, esta diligencia, en los artículos 588 sexies A a C de la Ley CRIM. Precisamente el 588 sexies A prevé que se pueda autorizar el examen de estos dispositivos en ordenadores, instrumentos de comunicación, telefónica, telemática, para acceder a la información que se contenga en ellos con relevancia en el proceso penal. La ley no establece ningún requisito mínimo para poder acceder y para poder solicitar esta diligencia, es decir, no se prevé un mínimo de pena de prisión o una clase de delito específico. Esto es lógico, porque si se piensa bien, puede haber delitos que no sean en principio graves y que no tengan atribuida una pena importante, por ejemplo, un delito de amenazas, pero que sin embargo resulte necesario su investigación, no solo ya por la entidad del mismo, sino por las consecuencias que a posteriori pudieran acaecer. Por lo tanto, no se prevé una pena mínima ni tampoco un delito especial o significativamente grave para adoptar esta diligencia. La regulación legal prevé distintas posibilidades. En primer lugar, que el aparato se halle en un domicilio al que se hubiese accedido previamente con una orden judicial de registro. En ese caso, la ley prevé expresamente que la policía debe solicitar una orden adicional al efecto de registrar ese aparato, a no ser que en el auto judicial ya se contuviera esa autorización. Así lo prevé el artículo 588, sexies A de la Ley CRIM. Ahora bien, la ley también permite que la policía pueda acceder sin necesidad de obtener previamente una orden judicial a esta clase de dispositivos de almacenamiento, ya sea porque hubiese obtenido una orden judicial, pero que hubiera de ser extendida a otros dispositivos, por lo tanto, que están al margen de esa orden judicial previa, o también porque entendiese que hay que acceder a un dispositivo concreto, no existiendo orden judicial. En ambos casos, solo podrá ser así cuando existiese una situación de urgencia y de necesidad. En cualquier caso, la policía deberá poner en conocimiento del juez en el plazo de 24 horas esta actuación y el juez deberá pronunciarse sobre la misma, ratificándola o negando la autorización en el plazo de 72 horas. Como digo, se trata únicamente de supuestos en los cuales exista una situación de urgencia y de necesidad para obtener información que de otro modo pues, pudiera perjudicar a la investigación que se está llevando a cabo. En el caso ordinario de obtener un orden judicial, la inspección y registro se llevará a cabo en los términos que venga establecido en el orden judicial. En este caso,
el auto pues establecerá qué es lo que se debe buscar, cuál es la finalidad de ese registro, cuáles son las personas afectadas por la medida que se están investigando. En ese sentido, se debe intentar siempre proteger en la mayor medida posible la intimidad de la persona investigada y de otras que pudiera estar reflejada en el dispositivo. A ese efecto, los agentes de policía que investigan esta clase de cuestiones técnicas suelen disponer de software especializado que lleva a cabo una búsqueda por palabras clave, por conceptos, precisamente para evitar que queden al descubierto cuestiones de la intimidad de la persona investigada o de terceros que no tienen relación con la causa. El auto también fijará las condiciones, como digo, del registro, la preservación de los dispositivos y, en su caso, bueno, pues digamos todas las cuestiones que se refieran a ese registro del aparato, del disco duro o de lo que fuere. Finalmente, como sucede en otras medidas de investigación tecnológica, la ley prevé que se pueda requerir a una tercera persona para que preste la asistencia al efecto de proceder al registro del dispositivo. Esto puede ser así cuando el dispositivo está encriptado o tiene algún tipo de medida de seguridad. Pues bien, la policía directamente puede ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema, del aparato, de las medidas de seguridad, a ofrecer la colaboración debida bajo el apercibimiento de incurrir, en su caso, en desobediencia a la autoridad. Naturalmente, esta disposición, esta medida, no es aplicable a la persona que está siendo investigada, al sospechoso, porque naturalmente tiene derecho a no declarar y a no confesarse culpable y implícitamente el derecho a no colaborar con la investigación de la causa. Finalmente, tengas en cuenta que esta petición de colaboración la realiza directamente la policía sin que exista o deba existir ninguna clase de urgencia o necesidad, sino sencillamente bueno, pues la posibilidad de poder acceder rápidamente y de un modo más eficaz a la información contando con esa colaboración del tercero. En segundo lugar, la ley también prevé la posibilidad de acordar el registro remoto de equipos informáticos. Artículo 588 septies, letras A a C. Esta diligencia tiene similitudes con la anterior, pero sin embargo tiene muchas más diferencias. ¿Por qué? Bueno, pues porque la diligencia que hemos visto hasta ahora consiste básicamente en el examen estático de un dispositivo que la policía incauta, que se lleva a los laboratorios de investigación y que, bueno, pues procede a su registro de un modo estático y de un modo, pues diríamos que poco invasivo, más allá de lo que resulte de la intimidad que se contenga en el mismo. Sin embargo, el registro remoto de equipos informáticos se trata de una diligencia invasiva que tiene lugar de forma remota respecto de unos dispositivos que están funcionando y que son usados por las personas que, bueno, los usuarios de los mismos sin que tengan conocimiento de la investigación llevada a cabo por la policía. Es por ello que aquí sí que se afecta al derecho a la intimidad, pero también al derecho a las comunicaciones e incluso, si se me apura, al derecho a la intimidad domiciliaria, por cuanto, por lo general, estos dispositivos estarán en domicilios. Pueden estar en otros lugares, pero pueden estar perfectamente en domicilios. De modo que la orden judicial no se agota con que se dicte con relación al equipo informático, sino que tiene una progresión y, como ahora veremos, un tiempo máximo para su ejecución. Como digo, este tiempo será de un mes, prorrogable hasta un máximo de 3 meses, cuando en el registro de un equipo informático de almacenamiento no existe ningún límite temporal para ello. Aquí sí, aquí plazo de un mes máximo prorrogable hasta, y aquí sí que ya máximo, hasta 3 meses. Se trata, como decimos, de una diligencia de una notable capacidad invasiva y es por ello que aquí sí la ley establece unos delitos por los que se puede acordar
entendiendo que si no se trata de estos delitos, no se podrá tomar esta diligencia, no se podrá pedir esta diligencia. Estos delitos son los siguientes: delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos cometidos contra personas menores o que se hallen disminuidas en el sentido de que su capacidad esté afectada o que sean personas especialmente vulnerables, delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional, y finalmente delitos cometidos mediante instrumentos informáticos. En estos casos se podrá pedir y acordar esta clase de medida. La resolución judicial deberá contener y deberá atender a los presupuestos de las medidas de investigación tecnológica que ya vimos, como he dicho en otro vídeo anterior, en el que se trata las intervenciones telefónicas y de comunicaciones, pero recordemos que son los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad a la medida. Todos estos principios deben quedar reflejados en el auto debidamente. Además de ello, en el auto se deberá especificar cuáles son los ordenadores, sistemas, dispositivos informáticos objeto de la intervención y cuáles son los contenidos que son objeto de esa investigación. También cuál es el modo y el alcance de la medida, la forma en la que se va a intervenir, los programas utilizados, los agentes actuantes, la autorización en su caso para realizar copias de los datos que se obtengan y finalmente las medidas para la preservación y la integridad de los datos almacenados. Todas estas cuestiones deben quedar especialmente reseñadas en el auto que autoriza la medida. Finalmente, con relación a esta diligencia, tres cuestiones que creo que son de interés. En primer lugar, cuando los agentes entiendan que los datos que se están investigando, que se quieren obtener, pudieran estar en otro sistema informático, en otro lugar, por decirlo así, de la red informática, pues los agentes deberán dirigirse al juez para que amplíe los términos del registro a otros dispositivos, a otros lugares y con otras condiciones en su caso. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que existe una medida que se introdujo en el año 2015, al igual que estas diligencias, que es la del agente infiltrado informático o del agente encubierto informático, que es un agente que puede actuar en la red informática, en Internet, bajo una identidad supuesta con la finalidad de investigar hechos criminales que se producen en la red. Y a ese efecto establece el artículo 282 bis.6 de la ley CRIM, establece que el agente informático encubierto podrá intercambiar o enviar por sí mismo, archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. Esta medida de investigación puede ser previa, puede ser simultánea o posterior a la medida de investigación remota de equipos informáticos. Y en tercer y último lugar, la ley también prevé aquí la posibilidad de exigir la colaboración no solo de terceros que conozcan del sistema, sino también de las operadoras de comunicación que pueden también prestar su colaboración a efectos de ofrecer información sobre los responsables de los sistemas, información sobre datos y objeto del registro. Finalmente, téngase en cuenta que en cualquiera de los casos, estos terceros o operadoras de comunicación están obligados a guardar secreto y también están determinados por la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia. Muchas gracias por la atención.